Realmente muchos nos preguntamos cómo es que hemos llegado a este punto en el caso de Las Bambas. No es la primera vez que tenemos un conflicto social en torno a un proyecto minero. Hace algunos años me tocó cubrirlo de Tía María y realmente esto tiene bastantes similitudes, o por lo menos la gravedad que revisten los hechos en este caso. De eso vamos a hablar con José Salazar, un experto en gestión de crisis, porque realmente yo le preguntaba, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Angélica, antes de empezar la entrevista, ¿cómo hemos llegado a este punto? Así es. Mira, hemos llegado por los mismos errores que se han cometido en el pasado. Tú mencionaste Tía María y en efecto, desde Tía María no hemos tenido un conflicto minero de esta magnitud. ¿Y cómo llegamos a él? Yo creo que lo que está faltando nuevamente es que el gobierno y también las empresas involucradas, en el pasado fue Sauder y ahora es Las Bambas, haga un mayor esfuerzo por prevenir estos conflictos, ¿no? Y el gobierno también. Tenemos, si me permite un adicional, que en este caso estamos hablando de un proyecto minero que ya está en ejecución, está en marcha. Desde 2016. Estamos perdiendo millones a diario. Sí, es cierto. Pero, ¿qué pasa? Que los conflictos como la Defensoría del Pueblo los agrupa, tienen una fase temprana, ¿no? Y es cuando los grupos, la empresa y los pobladores, por ejemplo, hacen pública una divergencia, una falta de acuerdo respecto a un tema. Esto está desde el año pasado, exactamente desde agosto del año pasado, donde empiezan los problemas y tal. ¿Qué gatilla este conflicto? Es simplemente la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para reclasificar una vía que ya existía, si bien es cierto, era una trocha sobre la comunidad de Yavi, ya eso ya existía, tenía todos los permisos. La empresa privada había pagado sus derechos de servidumbre, todo estaba bien, pero cuando el gobierno, en este caso, decide reclasificar y convertir una trocha en vía nacional, empiezan los conflictos. ¿Eso fue en el 2014? No, esto ha sido ahora, en el 2018. ¿La reclasificación, en febrero. el decreto supremo de este año? Sí, en febrero de este año. Lo que pasa es que el año pasado lo que había eran ya conversaciones respecto a el uso de la vía, y ya el primer problema, digamos, surge el año pasado, ¿no? Entonces, mira, has tenido casi todo un año para lograr un acuerdo y no se ha hecho. Entonces ahora, hoy día lo que tiene son nuevos temas, porque antes, hace apenas una semana, ¿cuál era el tema en discusión? Que la comunidad pedía una compensación por este uso. Si me permite, el entonces ministro de Transporte, el presidente Martín Vizcarra, llegó al lugar y se comprometió a dar solución a este mismo tema, el tema de la carretera. ¿Qué pasó desde el 2016 hasta entonces? ¿Por qué no se concretó lo del mineroducto, por ejemplo? Sí, en el tema del mineroducto hay que considerar que ese era un proyecto inicial que tenía esta empresa minera, pero funcionaba siempre y cuando la empresa hubiera construido ese mineroducto para usarlo con otra operación minera que estaba adyacente a ella. Entonces, o sea, el compromiso era, pero por otra cosa. Con dos, exactamente. Entonces no se decidió por eso, y la empresa cualquiera puede tener una decisión al respecto, y entonces continuó el proyecto, ¿no? Pero hemos tenido más de 200 días, digamos, entre diálogos que van y vienen, y el conflicto escaló. Y escaló con nuevos temas, además, porque yo te decía, hace 10 días hablábamos solamente de la compensación. Hoy día surgen nuevos temas, ¿no? Surge el tema del corredor minero, y otro tema también, antes que me olvide, que es bien importante y que nos deja otra lección, ¿no? La primera lección yo diría que es la falta de prevención de estos conflictos. O sea, tener una actitud mucho más proactiva. Yo sé que no es fácil, porque hay elementos distorsionadores y externos, como el caso de estos abogados, que lo que hacen es complicar un diálogo que puede venir muy bien entre la empresa y la comunidad. Pero también el espacio que han encontrado de estas personas, que no voy a decir si son buenas o malas personas, pero los audios que hemos escuchado en los últimos días, que los tuvo nuestra unidad de investigación y demás, demuestran que no eran personas que por lo menos estaban siguiendo fines para la comunidad, de resarcimiento a la comunidad, sino buscaban sus propios intereses. Es lo que evidencia por lo menos estos audios. Pero eso, Angélica, se repite en todas las operaciones mineras. Siempre tú vas a encontrar agentes externos que lo que hacen es aprovechar un conflicto entre una empresa y listo, buscan intereses personales. Eso siempre se va a dar. Pero por eso te digo, en ese caso es donde el Estado y la empresa privada tienen que actuar más diligentemente y tienen que solucionar en la fase temprana de la crisis, porque una vez que ya estalló la crisis como ahora, ingresan nuevos temas. Hoy día tienes a grupos de frente de defensa que en verdad no son elegidos por nadie. Es bueno saberlo. Estos frentes de defensa que ahora están pidiendo un par... Ser incluidos en el área de influencia también del proyecto minero. Los frentes no representan a nadie. Si bien es cierto... Si me permite, hay un acuerdo
Ya hay un acuerdo con todos los pobladores de las zonas aledañas. Ahora, como bien dice usted, ya ha escalado, ¿no? Primero era la carretera, ahora hay otras demandas, otros reclamos. En la jornada lo que hemos visto es a ministros de Estado, ojo, no ha estado el ministro de Energía y Minas en estas reuniones, que es bastante extraño, pero han estado otros ministros en estas reuniones, pero no con los de Fuerabamba o Yaviyavi, que bueno, son las horas, las comunidades Chumbivilcas, han estado en Chumbivilcas, con otras comunidades que también tienen sus propios reclamos, también de la mina, pero algo totalmente ajeno, o sea, no con el tema de fondo. No, ya no, porque ahora lo que se está pidiendo, por ejemplo, Chumbivilcas, es ser incluido en lo que se llama la zona de influencia directa, ¿no? Lo han pateado hasta el 9 de abril. Exactamente. Mira, yo creo que los tiempos están bien. Hoy día el ambiente está muy crítico, entonces yo creo que está bien tomarse un tiempo y que las reuniones se hagan en Lima está bien por seguridad de todos, ¿no? Porque ya hay violencia incluso, ¿no? Entonces yo creo que está bien. Pero ahora ya no es un solo tema, ya como tú bien dices, ¿no? Es el corredor, están pidiendo que Chumbivilcas, por ejemplo, sea incluido en tu zona de influencia directa de la mina, el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? La tercera lección yo te diría la falta de comunicación, ¿no? Que es vital en cualquier proceso, ¿no? ¿Podemos señalar a un responsable de esto? Es muy difícil, no estando participando del proceso internamente, nombrar responsable. Hemos tenido también muchas autoridades, muchos cambios de autoridades, muchos ministros que han pasado por el tema. Yo creo que más que responsables hay que identificar hechos y causas, ¿no? Y es lo más importante. La falta de comunicación, por ejemplo, se cambió el estudio de impacto ambiental para hacer la carretera, ¿no? Hacer esa reclasificación. Ese estudio de impacto ambiental ha debido ser comunicado apropiadamente con la comunidad. ¿Eso se hizo en este gobierno? Se debería haber hecho en este gobierno, claro, porque toda la reclasificación ha sido en el gobierno. Porque han habido, digamos que en el caso de las Bambas ha habido una línea de tiempo que empieza desde la gestión del presidente Ollantumala, ¿no? Han habido varias escaladas, de hechos incluso de violencia con muertos en la zona, y lo que preocupa ahora es que obviamente la gente se siente burlada, se siente engañada. Tenemos un equipo en el lugar que incluso ha tenido que hacer un gran esfuerzo por intentar hacerlos entender a la población que realmente lo que hace la prensa, en este caso nosotros puntualmente, es tratar de recoger su testimonio y trasladar sus demandas, ¿no? Porque en este momento los comuneros de Fuerabamba, de esta zona de Yaviyavi y demás, no tienen un cabeza, alguien que los represente. Claro. Porque está detenido el señor Gregorio Rojas. Así es. Y mira, también creo que otra lección que nos deja este conflicto es el tema de la autoridad, ¿no? Y ya la carretera había sido tomada, no se permitía el paso, entonces eso en el Perú es un delito según nuestra Constitución. Y sin embargo se dejó que eso ocurriera, ¿no? La solución, ¿cuál fue? Declarar en estado de emergencia una zona, ¿no? Cuando la autoridad ha podido tranquilamente intervenir cuidando los derechos humanos, obviamente, de las poblaciones. ¿Cuánto tiempo tiene la declaratoria de emergencia? Ya tiene más de 200 días. Y mira, hay un tema que tampoco se toma en cuenta. Dentro de la mina hay trabajadores, ¿ya? Porque cuando se tomó la carretera no se dejó pasar ni que ingresen los autos ni que salgan los autos de la operación. Entonces, en este momento también hay que considerar, así como consideramos a las poblaciones y hay que respetar los derechos humanos, también pensemos por un rato en los trabajadores y sus familias, ¿no? Estos trabajadores están ahí cautivos de hace más de 200 días y no pueden salir, ¿no? Algunos no, otros... Los que fueron, digamos, los que estuvieron en los últimos 50 días están ahí sin salir en sus casas, ¿no? Entonces, esta situación me parece, como digo, que pudo haberse evitado quizás con un poquito más de autoridad del Estado, indicando que la carretera no se puede tomar. Y el diálogo siempre tiene que darse bajo otros sistemas que no sea necesariamente la presión, ¿no? Y hoy día hay presión porque ya ellos están pidiendo el diálogo siempre y cuando se libere el presidente de la comunidad. Bueno, y se ha explicado ayer, por lo menos es una denuncia que hizo la Procuraduría del Ministerio del Interior, pero que fue ejecutada, o como diríamos, que tiene luz verde por el Poder Judicial, que encontró indicios y evidencias para iniciar una investigación preliminar. O sea, es algo con lo que el gobierno no tiene, digamos, una vinculación directa. Así es. O sea, es lo que ha intentado el presidente del Consejo de Ministros ayer, hacerles entender a la población, pero ellos mantienen una posición respecto a la liberación de los asesores y también de los dirigentes. Sí. Ahora, en cualquier proceso de diálogo, en cualquier proceso de crisis, las decisiones que uno toma tienen que ser calculadas, tienen que ser evaluadas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué recién se decreta una detención con estos dos abogados si ya se conocía desde el año pasado que estaban haciendo este tipo de conversaciones extralegales? Ya se conocía. Las escuchas son oficiales, pero las negociaciones que ellos estaban haciendo, como hemos visto, no son necesariamente para un beneficio, sino es tomar la carretera,
como medida de presión. Esto ya se conocía antes, ¿no? O sea, tranquilamente se pudo actuar, hacer quizás lo que se ha hecho ahora, si es que existen las bases legales para hacerlo, se los pudo haber detenido el año pasado y no esperar ahora, ya en la cisma de esta crisis, hacerlo, porque eso realmente te genera más conflicto. Entonces, como ¿no lo está estamos viendo. funcionando el área de prevención de conflictos entonces? Yo creo que lo que necesitan es reforzar un poco más sus sistemas de alerta y sus sistemas de prevención, ¿no? Estamos hablando de algo que no solamente perjudica a la zona, está perjudicando a todo el país, a la economía en general, ¿no? Por supuesto, la economía... Pueden ser muy justos los reclamos, las demandas de esta población, porque creo que todos lo entendemos, ¿no? Lo que no se entiende es medidas, digamos, radicales para intentar de alguna forma conseguir mejoras económicas, ¿no? Sí, sí. Escuchaba ahora creo que era un alcalde, no noté muy bien de dónde era, y te decía, no, dos cosas que a mí me llamaron la atención. Uno, queremos que el gobierno nos escuche. Segundo, ¿por qué hay tanta pobreza en medio de una riqueza? ¿No? Y eso es verdad, o sea, en el segundo, ¿no? Porque es cierto, la minería, las operaciones mineras por lo general se ubican en zonas muy alejadas de sistemas que te ofrecen buena salud, buena infraestructura, educación. No existe, lamentablemente, por esta zona. Entonces, claro, ¿qué hacen las poblaciones? Suelen mirar a la empresa privada que se instala ahí y le piden absolutamente todo aquello que el Estado tiene el derecho de hacerlo. El deber también, ¿no? El deber, perdón, el deber. Claro, hay pobreza, por supuesto, pero esa pobreza no es culpa de la empresa privada. Ellos han llegado a esta zona con los permisos que el Estado, tener una concesión para explotarla de una manera responsable, pagar sus impuestos, pagar distribuir el canon minero para que se beneficien todas las poblaciones, pero es el Estado el que tiene una corresponsabilidad en estas zonas de operación minera, ¿no? Entonces ahí el proceso de comunicación entre estos tres actores, ¿no? El Estado, la empresa minera y la población es fundamental para prevenir cualquier conflicto, ¿no? Y para terminar, se ha apagado el fuego en una zona, en la zona de Chumbivilcas, en Cusco, pero hay una nueva convocatoria en Apurímac para un paro de 48 horas. ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el Estado en realidad, el gobierno, para apagar este foco? Sí, yo creo que lo que hay que apurar rápidamente es una resolución a este diálogo, ¿no? Pero que el diálogo yo creo que tiene que ser muy sobre temas que se puedan realmente solucionar. Ya ¿El presidente debería ir a la zona, cree usted? Yo no creo que el presidente tenga que ir a la zona. Yo creo que para eso están los ministros, para eso están los... Pero no han querido recibir a los ministros. Sí, yo creo que con estos actos de violencia también la población como que no está siguiendo un patrón de cordura, ¿no? Pero yo creo que el Estado tiene su representante. Déjame decirte una cosa, siempre se dice que el Estado no está presente en estas zonas, por ejemplo, en estas zonas mineras, ¿no? Y eso no es cierto. Existe el presidente regional, existe el alcalde provincial, el alcalde distrital, ¿no? Quienes reciben recursos. Su obligación es distribuirla, por supuesto que sí. Y cada gobierno regional, por ejemplo, tiene oficinas regionales del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Trabajo, y entonces tienen que hacer su trabajo. No pueden dejar también todo para el Estado central. Ese es el problema, no han hecho su trabajo. No han hecho su trabajo. Bueno, muchas gracias, señor José Salazar, especialista, experto en gestión de crisis. Realmente estamos en una crisis, en este caso de Las Bambas. 5 de la tarde con 34 minutos, vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más aquí en Canal N.